Bueno, muy buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar de detallar la segunda alternativa de solución conocida como el método simplex. Nos vayamos haciendo un poco de historia dentro de este aspecto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho hasta la anterior situación es utilizar el método gráfico para resolver problemas en dos variables. Sin embargo, en la realidad nos muestra que pocos problemas de programación lineal tienen esas dos variables de decisión. Para un aspecto introductorio, el método gráfico ayuda a establecer esa forma gráfica para tratar de encarar los problemas de minimización y también de maximización dentro de un problema de programación lineal. Entonces, lo que nos importa ahora es contar con una herramienta que nos permita resolver modelos de programación lineal con más de dos variables. Y el encargado para tratar de hacer esa tarea es el famoso método simplex. Entonces vayamos viendo, acá indica que en el año 1947 el norteamericano Jorge Dantzig desarrolla un algoritmo para resolver problemas de programación lineal, ya sea de dos o más variables, conocido como el método simplex. En esta naturaleza, entonces, el método simplex constituye una de las herramientas más importantes con la que cuenta la IO para apoyar a la toma de decisiones eh, cuantitativas. Es decir, entonces, que este método se utiliza para resolver la gran parte de los problemas de programación lineal. Entonces, una de las ventajas que tiene este método es que no le interesa la cantidad de variables de decisión que se incorporen en el modelo matemático. Por lo tanto, entonces puede manejar n variables y m restricciones siempre y cuando se cumplan todas las características de la programación lineal. Entonces, este método simplex está basado en el método de Gauss-Jordan, que se ha ya visto, ¿no?, dentro de la asignatura de álgebra lineal, pero además de resolver un sistema de ecuaciones, esta evalúa la función objetivo en la solución y con ello permite determinar si esta solución es óptima o no. En caso de que esta solución no sea óptima, el algoritmo recorre los vértices del polígono de soluciones factibles, finalizando obviamente el proceso iterativo hasta obtener el valor que se desea maximizar o minimizar dentro de la función objetivo. Entonces, lo que hay que dominar para este método simplex es el método de Gauss-Jordan, el cual opera, ¿no?, o hace operaciones por reglones para tratar de encontrar esa solución, en realidad esa tabla óptima que va a ser el resultado final dentro de este método. Entonces, vean la gran dificultad que hay que tratar de encarar, ¿no? Este método simplex es un método iterativo, ¿no?, que si es que la tabla no es óptima, se sigue iterando nuevamente hasta determinar en algún paso késimo la tabla óptima. También te va a poder decir si realmente el problema no admite solución cuando la tabla óptima muestre esos rasgos particulares dentro del modelo. Bueno, entonces, para tratar de encarar este método tenemos que revisar que nuestro modelo matemático esté en la forma estándar, o también conocida como la forma canónica del modelo de programación lineal, la cual está compuesta por la función objetivo y el conjunto de restricciones. Hemos detallado que el conjunto de restricciones se subdivide en restricciones funcionales y también en restricciones de no negatividad. Entonces, recordemos la forma estándar del modelo de programación lineal
la cual ya se había descrito en el anterior capítulo. Vayamos viendo. Entonces, un modelo de programación lineal en su forma estándar está designado por una variable. En realidad acá podríamos ver que es la variable z, la cual es equivalente a un coeficiente c sub 1, ¿no?, que multiplica a la primera variable de decisión x1 más otro coeficiente c sub 2 que multiplica a la segunda variable de decisión, y así sucesivamente. Podríamos tener coeficientes c sub n, las cuales multiplican a la enésima variable de decisión. Entonces hay algunos autores que acá a la variable que está tratando de identificar la función objetivo le colocan un subíndice de max en esta parte, o bien min, ¿no? Entonces sirve para decir o indicar que la función z se está maximizando o minimizando. Entonces podríamos también dar esa notación alternativa dentro de este aspecto. Una vez definido estos pasos dentro o esta función objetivo dentro de la forma estándar, lo que también tenemos que recordar es sus restricciones, ¿no? Sujeto a las siguientes restricciones funcionales. Tendríamos A11 por la primera variable de decisión más A12 por la segunda variable de decisión más puntos suspensivos más A1n por la enésima variable de decisión. Y esa, si el caso es maximización, lo más loable es que las desigualdades tengan restricciones o del tipo menor o igual que al valor constante b sub 1. Podríamos tener una segunda restricción funcional que sería A21, A21 por la primera variable de decisión más A sub 22 por la segunda variable de decisión más puntos suspensivos más A sub 2n por la enésima variable de decisión. Y esto es menor o igual que b sub 2. Entonces acá tendríamos que detallar las m restricciones funcionales para la forma estándar. Entonces la restricción mésima será pues AM sub 1 por la primera variable de decisión más AM sub M2 por la segunda variable de decisión más puntos suspensivos más A sub MN por la última variable de decisión. Y esa va a ser menor o igual a al valor constante b sub m. Entonces, como observan, esta forma estándar ya la habíamos detallado y más aún no habíamos escrito su forma matricial dentro de este aspecto. Entonces, esas serían las restricciones funcionales, que en total son m restricciones funcionales. Y las restricciones de no negatividad están asociadas a las variables de decisión. x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, puntos suspensivos, y acá tendríamos x sub n mayor o igual a 0. Esas son las condiciones de no negatividad. Entonces, teniendo en cuenta ya el modelo matemático en su forma estándar o canónica, entonces este modelo va a ser el inicio para que se pueda establecer el conjunto de pasos para el método simplex. Entonces, en su primer paso, si damos lectura, indica que debemos hacer la conversión de las desigualdades en igualdades, ¿ya?
En este caso, las desigualdades que están presentes en el problema, estamos estudiando la maximización, entonces son menores o iguales que, ¿no? Entonces, esas restricciones menores o iguales que las tenemos que convertir en una igualdad cuando realmente se suma una variable de holgura h sub i en el lado izquierdo. Entonces indica que esta variable de holgura representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Nos indica además que las variables de holgura son siempre positivas y no se incluyen en las condiciones de no negatividad. Entonces, estas variables de holgura que van a ser encaradas por el paso 1 no son aplicables a las condiciones de negatividad, solamente a las restricciones funcionales. Entonces, también tal vez podríamos revisar este hecho de por qué se vuelven una igualdad. Por ejemplo, si yo tengo acá una desigualdad bien sencillita, 4 menor o igual que 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tendría que sumar al 4 para que este paso siguiente, ¿no? Nos dé la ecuación? ¿Cuánto tendría que ser ese valor? 6. 6, exacto. Exacto. Ese valor 6, ¿no? En la matemática, obviamente, es un valor que transforma a la desigualdad que era menor o igual que en una ecuación. Entonces, a estos números que están naciendo se les llama las famosas variables de holgura HI. Entonces, estos HIs, que todavía no se conocen cuántos son, ¿no? Vamos a determinarlo por el método simplex más adelante, pero lo que quiero que recuerden es cómo realmente se puede transformar una desigualdad menor o igual que en una igualdad, ¿no? Entonces estamos sumando una variable de holgura y esa variable de holgura siempre es positiva, dice, para que se llegue al proceso igual. Entonces vamos a colocar esas variables de holgura en todas las restricciones funcionales. Yo voy a copiar la primera restricción funcional para acelerar los pasos. Esta es la primera restricción funcional. La copio y acá tendría la primera conversión en una ecuación. Voy a detallarlo por acá. Borro ya la desigualdad porque indica el primer paso que todas las restricciones funcionales deben convertirse en ecuación siempre y cuando las desigualdades son del tipo menor o igual que. Para el caso mayor o igual que, vamos a analizarlo en un ejemplo en particular la siguiente semana. Entonces yo voy a sumar una variable, como es la primera restricción funcional, se añadirá pues una variable de holgura h1 y con ello la desigualdad se transformará en una ecuación. Hago lo mismo en el segundo evento. El segundo evento es esta de acá. Entonces tendríamos en este entendido, nuevamente reorganizo la información, borro la desigualdad y acá para convertirla en una ecuación aparecerá pues una segunda variable de holgura h2, la cual transformará el evento en ecuación. Y esto puede repetirse con cada restricción funcional. En este caso hay m restricciones funcionales y las variables de holgura van a ir apareciendo cuantas restricciones funcionales exista en el problema. Vayamos a la última restricción, que sería esta de acá. Entonces tendríamos acá la última conversión en ecuación. Borramos la desigualdad y como es la restricción mésima, acá entrará pues una variable de holgura h sub m, la cual convertirá a la desigualdad en ecuación. Entonces ese es el evento básico dentro de este primer paso para el método simplex.
Bueno, continuemos. Una vez establecido el paso 1, que consiste en analizar las restricciones funcionales, si son del tipo menor o igual que, las transformas en ecuación, viene el paso 2. El paso 2 es sumamente relevante porque ataca a la función objetivo e indica lo siguiente: hay que escribir la función objetivo como una igualdad a 0. Hay que sumar para ello las variables de holgura HI con coeficiente 0 y conservando positivo el coeficiente de Z max. Es decir, ¿no? Entonces vayamos viendo nuestra función objetivo acá. Voy a hacer un copy paste. Entonces voy a copiar esta parte. Y lo llevaríamos por acá. Ahí está nuestra función objetivo. ¿Ya? Entonces, como esta es la función objetivo, vean, esta función objetivo se debe escribir, dice, ¿no?, como una igualdad a 0. Quiere decir que esta función objetivo se debe igualar a 0. Entonces, ¿cómo se hace para igualar a 0? Trayendo todo lo que está en el lado derecho al lado izquierdo. A ver, tendríamos acá, si es así el caso, acá tendríamos Z max menos, ¿ya? Este C sub 1 pasaría al primer lado con signo negativo y todos los demás de igual forma. Menos puntos suspensivos, acá es menos por si acaso, menos C sub m n por x sub n. Y luego eso se igualaría a 0. Pero acá nos indica que también a esta ecuación igualada a 0 se tienen que sumar. ¿Ya? Se tienen que sumar todas las variables de holgura. Hemos visto que hay m variables de holgura con coeficiente 0. Quiere decir que acá está la primera variable de holgura, su coeficiente va a ser 0. La segunda variable de holgura h sub 2, su coeficiente también será 0 en este paso. Acá voy a colocar, será 0, más puntos suspensivos más. Entonces tendríamos la mésima variable de holgura, lo voy a colocar por acá, h sub m con coeficiente 0. Entonces esta sería la nueva función objetivo establecida por el paso 2. Lo acomodaremos bien. Una vez que tú has definido las restricciones funcionales y esta función objetivo, lo que tienes que hacer ahora es la construcción de la tabla simplex. Y esta tabla simplex se construye de la siguiente manera. Es un 3 en raya. Voy a tratarlo de detallar de esta forma. A ver, lo detallaremos algo así. Ya algo por ahí. Por acá. Voy a tener que un poco bajar más abajo los otros pasos. Entonces tendríamos la construcción de esta forma. Observen que es la estructura del famoso 3 en raya. Esta es la tabla inicial del método simplex. Entonces, ¿qué información alberga? En la primera celda, la que se está visualizando, se denotan las variables básicas. Acá vamos a denotar a todas las variables básicas. Variables básicas. Ya tanto en la columna como en la fila. Entonces, las variables básicas se van declarando según la cantidad de variables involucre el problema de programación lineal. En este caso, en general,
tendríamos, si ustedes observan, tengo una variable de decisión, una segunda variable de decisión, una enésima variable de decisión y también tengo nuevas, un H1, que lo vamos a resaltar de esta forma, un H1, un H2 y un HM. Tengo n variables de decisión y m variables de holgura. Entonces esas las registro. Acá tendríamos entonces el x1 entraría acá, el x2 entraría por acá, puntos suspensivos, vamos a colocar ahí de forma bien clara, hasta la enésima variable de decisión. Una vez que has declarado las n variables de decisión, a continuación entran las variables nuevas, que serían las de holgura. H1, H2, puntos suspensivos hasta un HM. Y luego en la última columna estará pues la solución al problema. La solución al problema. Esa es la primera línea. Luego en el segundo renglón lo que se hace es ubicar Z y con los coeficientes de cada una de las variables. Acá está Z y a partir del segundo renglón todas las valoraciones del cuerpo central son numéricas. ¿Cuál es el coeficiente de x sub 1? El coeficiente de x1 para Z es C sub 1 negativo, entonces acá tendríamos C sub 1. El coeficiente para x2 es menos C sub 2. Y así sucesivamente el coeficiente para xn será menos C sub n. Luego tendríamos los coeficientes para las variables de holgura. De H1 su coeficiente es 0, de H2 coeficiente 0, puntos suspensivos, de HM su coeficiente es 0. Y todas ellas son iguales, vean, son iguales a 0. Son iguales a 0. Entonces, en ese entendido, este valor 0 se coloca como solución inicial dentro del problema de programación. Si el problema es de maximización, se empezará de un valor nulo hasta encontrar el valor más elevado. Si el problema es de minimización, se empezará pues de un problema de una solución que sea bien elevada hasta encontrar un valor pequeño. Entonces eso vamos a verlo con los ejemplos. Una vez declarado el segundo renglón, lo que hay que hacer ahora es declarar el cuerpo central. Y el cuerpo central se la declara con las nuevas variables que han ingresado en el problema de programación lineal. Vemos que ingresaron H1, ya es la primera variable nueva que ingresó. Luego ingresó H2 y así sucesivamente hasta la variable de holgura HM. Una vez que tenemos esas variables básicas nuevas que están ingresando también en la primera columna, lo que tenemos que hacer ahora es copiar todos los coeficientes escritos en el paso 1. Voy a irme al paso 1, que es esta de acá, y las voy a copiar de la siguiente manera. Ya tendríamos que hacer un copy paste acá y la voy a copiar. Y la albergamos por acá, para que se entienda muy bien esta parte. Entonces vamos viendo. Esta primera restricción es la que entra en la posición para H1. Entonces tomamos todos los coeficientes. Vean, para x1 su coeficiente es A11, para x2 su coeficiente es A12 y para la enésima variable de decisión su coeficiente es A1n. Entonces coloco esos datos. Acá tendríamos entonces A11 para la primera variable x1, para la segunda sería A12 y así sucesivamente. Para x sub n su coeficiente sería A1n.
Luego tenemos un H1, su coeficiente es 1, por si acaso ahí están viendo acá, el coeficiente es 1. Y no tiene H2, H3, H4 ni hasta HM. Entonces vamos a colocar para H1 su coeficiente 1, para H2 es 0, no hay esa variable, puntos suspensivos, y para HM su coeficiente también va a ser 0. Y todo ello va a ser igual a este valor constante B sub 1. Entonces vean que de la restricción 1, que se ha convertido en ecuación, entran todos los coeficientes numéricos. Pasemos al segundo reglón, que está dado por la variable básica h sub 2. Los coeficientes, si logramos observar nuevamente, son A21, A22, así sucesivamente hasta A sub 2n, y esta vez existe H2, su coeficiente es 1 también en esta parte. Entonces vayamos detallando ese aspecto. Acá tendríamos para el segundo renglón A21, A22, puntos suspensivos A2n. Y H1 no hay ahí, 0 para H1, pero sí tiene H2. Acá tendríamos 1, puntos suspensivos. Igual a, para la enésima variable de holgura también es 0. Y todo eso se iguala al valor constante B sub 2. Sigamos así sucesivamente. Lo que tendríamos es para la última restricción los coeficientes a determinar. Entonces vayamos escribiendo todos los coeficientes de la enésima restricción. La enésima restricción tiene como coeficiente para la primera variable A sub m1, para la segunda variable A sub m2, para la enésima variable A sub mn, y tiene la variable de holgura h sub n. Entonces tendríamos acá A sub m1, A sub m2, puntos suspensivos A sub mn. No tiene h1 esa restricción, entonces 0 en h1, tampoco tiene h2, ni tampoco tiene h3, ni hasta h sub m-1. Lo único que tiene es h sub m, su coeficiente es 1. Entonces acá vamos a tener el valor constante B sub m. Entonces, ese criterio es el que hay que tratar de cuidar en esta parte. Entonces así se va complementando en realidad, o se va construyendo el paso 3, que consiste en armar esta tabla denominada tabla simplex o tabla inicial. No sé si hay alguna consultita por ahí. No, Lice. Excelente, me alegra que no haya consultitas. Yo creo que con el ejemplo más se va a analizar de forma adecuada y se va a comprender mejor. Hay que destacar algunas cositas ¿ya? Dentro de esta tabla inicial. Este espacio que ustedes están viendo de las variables de holgura, vean todo este espacio matricial es lo que, si ustedes hacen la analogía en el método de Gauss-Jordan, es la famosa matriz identidad, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con ese trabajo. Y esta otra sería la matriz A mayúscula de coeficientes dentro del modelo de programación lineal, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en establecer esas valoraciones dentro de todo este proceso. Y estos serían los valores de los coeficientes, ¿no? Que eran plausibles en el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos a irnos al paso 4. Y este paso cuarto es el más fuerte de todos, porque yo desearía saber si esta tabla es óptima o no, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que dice para que realmente sea una tabla óptima? Se tiene que verificar si todos los coeficientes asociados al reglón Z, está refiriéndose a este reglón, ya ese es el reglón Z o la fila Z, si los coeficientes, este de acá, este de acá, este de acá, obviamente todos estos, ¿no?, son mayores o iguales a 0. Este ya no es, pues, porque ya es negativo, entonces no cumple. Ese tampoco cumple, ese tampoco. Los únicos que cumplen, que son mayores o iguales que 0, son esta. Pero el problema es para todo, ¿no? O sea, tendría que ser todos los valores que están en ese reglón tendrían que ser mayores o iguales que 0. Si eso sucede, es que la tabla ya es óptima. Entonces, eso hay que cuidar en el ejemplo de aplicación. Entonces, nos indica, si fuera así, entonces la tabla es óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa con el siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el paso quinto? De los coeficientes del reglón Z, o sea, vean, de todos estos coeficientes, ¿no?, se toma al que tenga el mayor valor negativo. ¿Ya? De todos los coeficientes del reglón Z, se toma el que tenga el mayor valor negativo. En pocas palabras, que dice número menor, ¿no? Y se selecciona toda su columna. La variable de esta columna es la que va a entrar al sistema y pasa a ser la nueva variable básica. Entonces vayamos leyendo nuevamente. De todos los coeficientes del reglón Z, tomamos al que tenga el mayor valor negativo. ¿Ya? El mayor valor negativo. Y se selecciona toda su columna. En este caso, la variable de esta columna es la que va a ingresar al sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paso 5 dentro de los números negativos que se van a tratar. Bueno, la regla o el paso quinto tiene algún detallito que está confundiéndonos a todos, entonces vamos a redactarlo de forma adecuada. A ver, de todos los coeficientes del reglón Z tendríamos que tomar al menor valor negativo. ¿Están de acuerdo? Al menor valor negativo. Sí, Lice. Ya, entonces acá hay que corregir. Ya, entonces vamos a dar ese evento. Acá vamos a decir menor, no es mayor. Acá hay un errorcito. Menor valor negativo. Está diciendo ahí el número menor. Ahí sí hay una relevancia, ¿no? Y se selecciona toda su columna. Se pinta toda la columna. Y la variable de esa columna es la que entra al sistema y pasa a ser la nueva variable básica. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el ejemplo que analicemos. Yo voy a tacharlo para que no se confunda esto. Acá lo vamos a tachar. Y vamos a aclarar con un color azul que es el menor valor. Ahí, para que tengamos el menor valor negativo. ¿Por qué se toma el menor valor negativo? Porque tenemos, recuerden que Z tiene que alcanzar el punto máximo, ¿no? Recuerdan que tiene que hacer la traslación, ¿no? En el método gráfico se veía que empezaba desde el origen e iba ascendiendo, ¿no?, hasta el valor más alto. Acá es lo propio, ¿no? Empieza a analizar esos números más pequeños para alcanzar luego la condición óptima en la tabla simplex. Y a ese cuidado vamos a tenerlo que aclarar en el ejemplo. Vayamos al paso 6. El paso 6 indica que se divide el término de la columna solución entre el elemento correspondiente
de la columna seleccionada en el paso anterior. Y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el reglón asociado a este valor. Esta, dice, ¿no?, es la variable que sale de la base y pasa a ser no básica. ¿Ya? Entonces tendríamos ese evento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la división también que vamos a realizar. Nota, acá por si acaso mucho ojo, ¿ya? Hay una nota. Esa nota la aclararemos bien. Indica que las divisiones entre 0 o entre números negativos, o sea, entre 0 y números negativos, no se toman en cuenta. ¿Ya? Si todas las divisiones fuesen negativas, o tal vez algunas o todas las divisiones fueran indeterminadas, lo que se concluye es que el problema no tiene solución y el proceso termina. Entonces el paso 6 es el que nos va a indicar si el proceso continúa o bien el modelo matemático no admite solución. Eso lo vamos a analizar detalladamente en el ejemplo. Pasemos luego al paso 7. La celda que se encuentra, dice, ¿no?, en la intersección de la columna con el reglón seleccionado tiene que contener un elemento al que por medio de operaciones elementales entre reglones se debe convertir en elemento pivote. ¿Ya? Saben ustedes que el elemento pivote es cuando, si yo hago la intersección entre esta columna y este segundo reglón, este elemento, para convertirlo en elemento pivote, tiene que ser 1. Entonces, si no es 1, tengo que hacer operaciones por reglones para llegar a ese propósito. Y los demás elementos, ¿no?, de su columna tienen que ser ceros. Con esto se obtiene, dice, una nueva columna de la matriz identidad, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un nuevo trabajo. Una vez que se ha realizado ese paso 7, hay que repetir todo el proceso desde el paso 4, ¿no? O sea, hay que verificar si z tiene los coeficientes mayores o iguales a 0 en su totalidad, y si no los tiene hay que seguir al paso 5 y así sucesivamente, ¿no?, hasta obtener que todos los coeficientes de ese reglón z sean mayores o iguales que 0. Entonces, en eso consiste este método. Como decían, ¿no?, en algún año, cuando ven el ejemplo, no había sido tan simplex, ¿no? Este método realmente, al denominarse el método simplex, es un método un poco complejo cuando se lo hace de forma manual. Entonces hay que tener esos cuidados en el ejemplo de aplicación que vamos a atacar el día siguiente.